Pedro Figari, memoria, poesía, ilustración. En 1928, en París, Pedro Figari publica El arquitecto, libro de poemas profusamente ilustrado que reúne sus principales inquietudes filosóficas. ¿Qué lo impulsó a escribir poesía por vez primera a los 67 años de edad? Pedro Figari nació en Montevideo en 1861, en el seno de una familia de inmigrantes genoveses. Creció en una ciudad que aún mostraba trazas de la época colonial y sus costumbres. Asistió a la Universidad de Montevideo, donde recibió una formación basada en las ideas evolucionistas de Charles Darwin y las teorías biologistas de Herbert Spencer. Ambas nutrirían en el futuro su obra filosófica. Muy joven, en 1885, Pedro Figari se recibe de abogado y al año siguiente contrae matrimonio con María de Castro Caravia, perteneciente a una acaudalada familia montevideana. Tuvieron 9 hijos. El sexto fue Juan Carlos Figari Castro, el primer y esperado hijo varón. Pedro Figari, orgulloso, le llamaba mi otro yo. Juan Carlos llegaría a ser íntimo amigo y colaborador de su padre. Lo acompañó en todos sus grandes emprendimientos como educador y como artista. Juntos salían a pintar al aire libre a las quintas del Prado y a las estancias del campo donde tomaban apuntes para sus pinturas. En 1915, Juan Carlos, apenas recibido de arquitecto, colabora en la reforma de la enseñanza industrial que promueve su padre al frente de la Escuela de Artes y Oficios. Juntos, retoman las fuentes iconográficas regionales, la fauna y la flora autóctona. Como arquitecto, reformó los talleres y patios de acuerdo a las indicaciones de su padre. Pero la reforma educativa de la Escuela de Artes y Oficios encuentra una gran resistencia política. Figari debe renunciar en 1917. Será el fin de su experiencia pedagógica y el comienzo de su pintura. Hacia 1921, Figari, separado de su esposa, emprende viaje a Buenos Aires. Se impone un autoexilio junto con su hijo Juan Carlos. Es bien recibido por el círculo de intelectuales de la revista porteña Martín Fierro. Ese mismo año, Pedro Figari y su hijo Juan Carlos realizan la primera exposición en la Galería Müller. Allí muestran un nuevo estilo pictórico basado en la mancha, el color, el movimiento y la recuperación de las tradiciones regionales. Otros hijos se reúnen con Figari en Buenos Aires. Juan Carlos toma entonces la decisión de dejar de exponer pinturas hasta que su padre conquiste el merecido reconocimiento. El éxito llega en París en 1925. Pedro Figari se instala en su taller de la Rue du Panthéon. Se suceden las exposiciones y muestras de pintura. Juan Carlos lo apoya y lo promociona en distintos viajes por Europa. Hacia 1927, Juan Carlos Figari Castro contrae una infección en un oído. Es intervenido quirúrgicamente 3 veces. Hacia el mes de noviembre, termina de colgar una exposición de su padre en la Galería Drouet y fallece a los pocos días. Tenía 33 años. Es una tragedia familiar de la que Pedro Figari no consigue reponerse del todo. Escribir versos, dibujar y pintar lo ayuda.
concibe un libro de poemas en memoria de su hijo. Lo titula, como la profesión de Juan Carlos, El arquitecto. El arquitecto reúne las ideas filosóficas de Figari en versos. Los capítulos se ordenan siguiendo la lógica que ya había aplicado en su tratado de filosofía, publicado en Montevideo en 1912, Arte, Estética, Ideal. Va de lo general a lo particular, de lo desconocido a lo familiar. Las animadas ilustraciones están llenas de humor. La línea serpentea con libertad, le da movimiento y color a la obra. El arquitecto, ensayo poético con acotaciones gráficas, recibe buenas críticas en la capital francesa. El arquitecto es una especie de suma lírica de los conocimientos y de las doctrinas de la ciencia moderna sobre el hombre, sobre sus orígenes, sobre su evolución, sobre el misterio que lo rodea, sobre sus relaciones a tientas, dolorosas, confusas con el enigma del cosmos, sobre sus relámpagos de conciencia divina. Lo que impresiona más en esta colección de más de 200 poemas, de todas las dimensiones, de todas las especies, de todos los tonos, es que siempre se siente allí la presencia de la preocupación de orden filosófico, de la necesidad de llevar todo a lo general, a lo eterno. Así se explica su título, la necesidad de imponer un orden al universo. Pero en Uruguay se lo ignora. Tendrán que pasar 7 décadas para que el libro se vuelva a editar en nuestro país. El arquitecto marca un punto alto en la producción intelectual figariana. Desgrana sus razones y sus pasiones, sus tristezas y alegrías. Es un libro íntimo y a la vez universal. Es la fantasía de la ilustración aplicada a la poesía y al recuerdo. En El arquitecto, Figari recupera la memoria de su hijo y se construye a sí mismo como dibujante y poeta.